Continuamos con la siguiente titulada «Estamos ante un nuevo orden mundial». Conocíamos en esta sesión que nos acaba de ofrecer Miquel, nos encontramos, como decíamos, en una desaceleración global por tercer año consecutivo. Sin embargo, está ese punto de optimismo por delante, puesto que hay diversos países emergentes que están contribuyendo a que la economía mundial, pues podríamos decir que siga a flote. Mercados muy heterogéneos que por motivos geopolíticos aparecen y desaparecen constantemente. Vamos a ponernos en situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son estas vicisitudes y acontecimientos que están marcando este orden mundial? Por un lado, la posibilidad de una escalada en los conflictos bélicos en Ucrania y en Oriente Medio. Por otro, el aumento de las tensiones en la zona del Mar Rojo, ya que el 30% del tráfico global proviene del canal de Suez, lo que ha dado lugar a un repunte en estos costes de transporte, en algunos casos de incluso hasta el 160%. Por un tercer lado, están cambiando las reglas del juego con la ampliación de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha incorporado también Argentina, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía. Por tanto, parece que el mundo se está remodelando, está cambiando a un ritmo acelerado, desafiando los modelos más tradicionales occidentales y cambiando el orden mundial heredado de la posguerra. Y todo esto también influye en zonas como Cataluña, aquí donde la balanza de comercio exterior demuestra su papel destacado. Atención, tal como reflejan los datos compartidos para el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, la comunidad registró en 2023 ventas al exterior por un valor de 100.683 millones de euros. Esto es un 6,1% más que el anterior y un récord absoluto que contrasta directamente con la caída del 1,4% con la que España cierra este pasado 2023 y el menos 3,3% que marca la zona euro. Para hacer un análisis de rigor, hoy nos acompaña un experto en economía pública, en macroeconomía, economista en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank Research. Fuerte aplauso para Luis Piñeiro, por favor. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos, buen día. Muchas gracias antes que nada COFASE por la invitación. Es un placer estar aquí en Barcelona, donde vivo, y semana pasada en Madrid también. Me han dejado una pregunta bastante sencilla para contestar en 20 minutos. Lo intentaremos. Pues yo pensaba hacer primero un repaso de qué está pasando en el muy corto plazo, pero es que Miquel lo ha hecho también, que me permitirá a lo mejor ahorrarme unos 2-3 minutos para hablar un poco más del largo plazo. Pues en los últimos 10 años, más o menos, o incluso un poquito más, el número de barreras al comercio de bienes y servicios, a los flujos de inversión, se ha tan solo multiplicado por 10. Justo después de la crisis financiera estábamos en un mínimo de unas 300 barreras comerciales, pongamos, barreras económicas, y ahora mismo estamos en 3.000, el número de barreras a nivel global a los flujos de bienes, servicios e inversión. Y en los últimos 10 años tuvimos, pues, a lo mejor empezando con el Brexit, me acuerdo muy bien porque hacía mi doctorado entonces en el Reino Unido, fue un periodo muy divertido. Luego, pues tuvimos Trump con un primer aumento de las tensiones comerciales con México al inicio incluso, con China principalmente, unas tensiones comerciales que han ido en aumento desde entonces.
Lo hemos visto en las últimas semanas, ¿no? La administración Biden no solo ha mantenido, los aranceles de la época Trump, que había criticado en su momento, sino que ha también aumentado aranceles en un número de sectores. Tuvimos también en los últimos 5 años apenas una pandemia global, por la primera vez en 100 años, una guerra en territorio europeo, el estallar a través de uno de los conflictos más antiguos del mundo, entre Israel y Palestina. Y bueno, y no es poco, y todo esto en un entorno que decimos del 2024, finalmente es un año de urnas y de armas. Es de urnas porque estamos todos llamados a votar. Justo antes de ayer, lo que después de las elecciones en India es el mayor proceso democrático del mundo, las elecciones europeas, pero también un año de armas, donde hay una enorme presión y hay aumentos en los presupuestos de defensa, un aumento incluso de la narrativa beligerante, hay una preocupación creciente con todo lo que son pues, las defensas ante posibles ataques en diversas dimensiones. Y entonces, en el corto plazo, lo que tenemos, como decía muy bien Miquel, lo hago por apuntarlo, por solo no saltarme las diapos, tenemos una divergencia entre el crecimiento de la eurozona y Estados Unidos, una ralentización estructural de China, aunque recientemente en los últimos trimestres ha ido mejor de lo esperado. Se espera un decrecimiento estructural de China por diversos factores, entre otros el tema de la geopolítica, del inmobiliario, como decía Miquel, que tenemos también pues, un pico de tensión monetaria con una distensión que se espera ya en eurozona, que ha empezado, pero no solo se espera una reducción de los tipos de interés en la eurozona, en Estados Unidos también, sino que se espera ahora mismo una divergencia en el ritmo de las bajadas. El gráfico de Miquel antes lo ponía muy bien. A finales de 2023, en noviembre más o menos, se esperaban 6 bajadas de tipos en Estados Unidos y en la eurozona. Ahora mismo, 2, 3 en eurozona, y ya se habla de una en Estados Unidos. Se hablaba después de verano, ahora estamos hablando ya a finales de año, después de las elecciones. Y todo esto tiene impacto también para los emergentes, una vez que, entre otras cosas, pues un entorno de tipos más elevados en Estados Unidos añadirá presiones, y con una política fiscal además altamente expansionista añadirá a las presiones en los emergentes. Y luego dos temas, lo que decía Miquel también, una estabilización a pesar de todo del mercado de la energía, a pesar de todas las tensiones, y lo que sigue y seguirá dominando el corto y medio plazo, pues un aumento visible de las métricas de riesgo geopolítico global, de incertidumbre comercial. Bien, y como decía, el año de urnas y de armas, y aquí estamos con un entorno altamente incierto en la elección de las elecciones de este año, pongamos, en Estados Unidos, donde los candidatos están en los últimos meses pues, básicamente empatados, con ligera ventaja para el candidato republicano. Bueno, los emergentes en esta nueva geoeconomía, ¿qué pasará en el medio plazo? Respuesta corta, no sabemos. Sabemos que sí es un nuevo entorno, y es un nuevo entorno con tensiones comerciales, pero con distintas dimensiones. Hay tensiones puramente comerciales, ¿no? Pensemos en la época Trump, donde el enfoque era el déficit comercial, era un tema puramente comercial, casi digamos, puramente económico. Luego hay tensiones también con un enfoque más de seguridad económica. Todos estamos hablando de seguridad económica desde hace unos meses o un par de años. Hay enfoques también en tema puramente de defensa. Por ejemplo, hace poco leía una noticia del Financial Times que Filipinas pedía no solo, digamos, un apoyo militar a Estados Unidos ante el crecimiento y el aumento de las tensiones en el mar del sur de China, sino que también pedía que
esta protección en términos militares fuera acompañada por un aumento de la inversión para acompañar todo esto, ¿no? O sea, hay este tema de la defensa puramente militar y de la defensa económica, y cada vez más están unidas. Y además hay una dimensión multirregional, una dimensión geográfica cada vez más creciente. Los emergentes también, a su vez, muchos países emergentes están preocupados con el ascenso de China, pueden beneficiarse del ascenso de China, están preocupados con la desaparición de Estados Unidos de determinadas regiones, con este famoso movimiento, ¿no?, hacia Asia, que ya en la administración Obama había sido anunciado, y pues hay muchos players, muchos jugadores regionales que están tomando posiciones. Pues si nos centramos en la parte puramente comercial, no soy experto en geopolítica, soy un entusiasta, digamos, de geopolítica y de geoeconomía, soy experto más en economía, en macro. Si nos centramos entonces en estas tensiones comerciales, lo que vemos es ya dos fases. Una primera fase de decoupling, digamos, por la narrativa entre China y Estados Unidos. Aquí vemos en la barrita azul, en el gráfico de la izquierda, vemos dos momentos donde las exportaciones de China hacia Estados Unidos se han reducido y el resto del mundo, pues, o bien han subido o se mantuvieron más o menos constantes. Y tenemos ya ganadores y perdedores muy claros. Aquí no enfocarse demasiado en las cifras, no es el objetivo, por esto he intentado poner unos colores, un mapa de calor. Lo que vemos, si nos centramos en las columnas, es el perfil de cuotas de exportación por cada país. Las exportaciones de cada país en las columnas y en las líneas, los destinos, ¿no? Y lo que vemos es un tema muy interesante. Si nos centramos en China y en Vietnam, pues tenemos una reconfiguración profunda. Estamos hablando de 5 años, entre el 18 y el 2023. Una reconfiguración profunda de las cadenas de valor y, en este caso, de los destinos de exportación. En China, si nos centramos en las dos últimas líneas, pues las exportaciones se han redireccionado hacia economías emergentes, en particular a la Asia emergente. Vietnam ha salido como un gran nuevo destino de exportación de China y a su vez un gran destino un gran origen de las importaciones de Estados Unidos. En Vietnam vemos una redirección muy clara, vemos casi todo en rojo, menos Estados Unidos. Las exportaciones de Vietnam se han centrado cada vez más en Estados Unidos. El 20% iba a Estados Unidos en el 2018, ahora casi el 30%. 28, y esto es más fuerte aún por sectores. Y luego, aquí estamos hablando, es el problema de hablar de flujos directos. Estamos hablando de exportaciones, importaciones directas entre países. Pero cuando miramos a datos más detallados, cuando vamos al detalle de valor añadido, qué porcentaje realmente del valor añadido que tengo aquí en mi chaqueta, en mi móvil, tiene origen en China o en Vietnam, etc. Lo que vemos realmente, una vez más, fijarse en los colores, en las dependencias globales de China. Estos datos, por cierto, tienen un problemilla, es que al ser tan detallados tardan en publicarse. Lo que vemos es una dependencia enorme de muchísimas economías, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, India, de China. En concreto, ¿dónde estamos viendo los rojos, naranjas, etcétera? Pues textil y vestidos, tradicionalmente, pero China ya no es un origen de importaciones baratas. Lo que vemos son, en particular, ordenadores y electrónica, productos eléctricos, maquinaria. Crecientemente lo sabemos, aunque aquí no aparezca, porque en el momento no había siquiera coches eléctricos, ni mucho menos en China, coches. Y estas dependencias son dependencias de fondo, o sea, estos son datos que realmente vinculan el origen de dónde vienen nuestros productos intermedios, no solo directamente las exportaciones. Nos puede llegar una parte de un producto hecho, empaquetado en Vietnam, enviado a Hungría, pero que tiene el 80% de su valor añadido de China. Estos datos nos dan esto.
Y estas dependencias van en ambos sentidos, ¿no? Luego, China, a su vez, es dependiente también de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países ASEAN, de Japón, cada vez menos. Pero la tendencia en los últimos años ha sido distinta. Nosotros en el Occidente, más dependientes de China, cada vez más, y China, también por su programa Made in China 2025, entre otros, pues progresivamente menos dependiente, pero muy dependiente también. ¿Cuál es la evidencia entonces hasta la fecha de lo que está pasando? Pues lo que llamamos el rerouting, la reglobalización, la reconfiguración de flujos de comercio. Y el FMI muy recientemente hablaba de la emergencia de países conectores. Dos países conectores muy claros, Vietnam y México, pues hay evidencia muy clara que hay un aumento de las exportaciones de Vietnam y México a Estados Unidos, hay un aumento del porcentaje de inversión desde China, y estos países se han identificado como los grandes conectores de esta primera fase, digamos, de tensiones comerciales. No son los únicos, pero están claramente como los más destacados, y hay una evidencia también muy clara que la geopolítica sí está afectando flujos de comercio. No es que exista una desglobalización, pero lo que se ve es que el cambio en velocidad en los flujos de comercio ha sido mucho mayor entre bloques que dentro de bloques. O sea, el comercio internacional se ha ralentizado más entre bloques que dentro de bloques, ¿vale? Y también la inversión, por supuesto. Si nos fijamos en dos temas, esto queda particularmente claro. Este triángulo famoso entre China, Estados Unidos y Vietnam, ¿qué vemos? Y perdonad que no se ven muy bien las letras, pero os comento muy brevemente. Os he dicho que hay un aumento del comercio entre Vietnam y Estados Unidos, un estancamiento del comercio entre China y Estados Unidos, y entre Vietnam y China precisamente el comercio se ha reforzado. Y no solo entre Vietnam y China. China se ha vuelto realmente en el motor, en el tractor, digamos, de la cadena de valor asiática. Y esto se ve también por la velocidad con que nuevos acuerdos de comercio se están firmando, entre otros el Regional Comprehensive Economic Partnership entre ASEAN y China, pues que ha cogido fuerza en los últimos años. Y cuando miramos por sectores, esto es particularmente interesante porque decimos, bueno, Vietnam se están produciendo ahí un montón de cosas, pero ¿realmente añade valor? Pues es que realmente cuando miramos a la desagregación por sectores, lo que vemos es, entre China y Estados Unidos, el mayor estancamiento, y de hecho una reducción muy fuerte, ha sido en electrónica y en maquinaria, principalmente en electrónica. Cuando miramos los flujos entre Vietnam y Estados Unidos, la explosión de las exportaciones de electrónica de Vietnam a Estados Unidos ha sido brutal, en particular en equipos de transmisión, pero esto ha sido general. Y luego, por otra parte, coincidente, o sea, una cifra que me gusta resaltar es que entre el 18 y el 21 las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos se han duplicado de 50.000 millones de dólares a prácticamente 100. Y justo las exportaciones de China a Vietnam en ese mismo periodo también han aumentado básicamente 50.000 millones de dólares. Y son cada vez más intensivas en precisamente electrónica. Fijarse por productos, el producto líder en cada una de estas partidas de electrónica, exportaciones de Vietnam, equipos de transmisión, digamos cámaras, una serie de productos, y de China a Vietnam, circuitos integrados, los que más han crecido destacadamente en los últimos 3 años. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿estamos entrando en una nueva era ya de tensiones? Pues parece que sí. Decíamos, la administración Biden ha anunciado recientemente aranceles que por su tamaño, por la cantidad de bienes que cubre, son mucho más pequeños que los aranceles Trump, pero en un número pequeño de aranceles, en una cantidad pequeña de bienes que cubre, son aranceles muy elevados, en particular energías verdes, coches eléctricos, etc.
Y es que estamos entrando, diría, en una fase bastante más peligrosa, por principalmente 3 temas. Uno, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, el déficit comercial de Estados Unidos es a día de hoy mucho más alto que en 2018 y 2016. Por otra parte, sí es verdad que estamos entrando en una escalada proteccionista con más aranceles, más barreras comerciales, etc. Es probable que sea mucho más difícil de absorber por la economía global y en particular por China, por el momento de crecimiento de China. Está creciendo al 4,5, ya no al 6,7. También porque China ya no podrá devaluar de manera tan fácil el yuan, y esto sin reacción, por ejemplo, de otros socios comerciales, como la Unión Europea, que también está preocupada y que puede en los próximos días anunciar aranceles también a coches eléctricos chinos. Y es una fase más peligrosa también porque en las primeras fases, o hasta aquí, los países, en concreto Estados Unidos, se han centrado mucho en los flujos directos, ¿no? Se ha ignorado más o menos la emergencia de esos países conectores, en concreto Vietnam, China, México, etcétera, etcétera, Malasia, entre otros. Y la pregunta es, en adelante, ¿qué podrá hacerse? Porque es muy difícil pues, mirar a estos países conectores, a las reglas de origen de los productos, etcétera. Pero una solución, de hecho ya anunciada o sugerida por Trump, es aumentar aranceles a saco, a todos, el 10%, más a China y tal, o lo que ha anunciado tras el anuncio de Biden hace 2 semanas, pues si Biden sube un 100% los aranceles a los coches eléctricos chinos, yo le meteré un 200 a los coches chinos importados vía México. Y aquí estamos, la escalada proteccionista también en la narrativa. Un punto más y termino con unas reflexiones muy rápidas. Si nos centramos también en concreto, un sector muy importante, los paneles solares, vemos también este tema, la diferencia entre relaciones directas y indirectas. Mayor exportador global de paneles solares, China. Mayor importador global de paneles solares, Estados Unidos. Si juntáramos todos los países de la UE, sería la UE. Pero como país individual, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es que las exportaciones de China, los principales destinos de exportaciones de China eran, en 2023, Brasil, Países Bajos, Alemania, España, India, Japón, Hong Kong, Australia, Polonia, Grecia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos no está ahí. La mayor economía del mundo no está aquí. ¿Cuáles son los orígenes de las importaciones de Estados Unidos? Vietnam, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Camboya, Japón, India, Singapur. Aquí sí, China, el mayor productor del mundo. ¿Están desacoplados? Lo dudo. Si miramos una vez más, por tipo de productos, por productos intermedios, células fotovoltaicas no ensambladas y el producto final, lo que vemos es que las células fotovoltaicas, el mayor destino de las exportaciones, los mayores exportadores del mundo de este producto intermedio de esa cadena son China, Malasia, Tailandia, Vietnam y luego una serie de países asiáticos más, uno u otro europeo. Los mayores importadores de estos productos intermedios, y en concreto desde China, Vietnam, India, luego Turquía, Camboya, Tailandia, Corea del Sur. O sea, hay una cadena de valor asiática que se está formando en paneles solares y lo que está pasando es que luego Estados Unidos está importando desde estos países. ¿Cuál es el porcentaje del valor añadido que está importando en un panel solar desde Vietnam, pero que tiene origen en China? Probablemente muy alto. No tengo la cifra, pero probablemente muy alto. Y es que si vemos, fijarse en los colores, la evolución de las exportaciones de China han ido a centrarse con un intervalo en la cuestión europea, porque tuvimos unos aranceles o una investigación antidumping entre 2013 y 2019 en el mercado asiático y el mercado europeo, y ahí Brasil también como grande destino, y las importaciones de Estados Unidos eran el 50% desde China en 2011, hace 12, 13 años, y ahora desde China un 2%.
pero desde Asia un 90%, desde Vietnam, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el desacoplamiento verde entre China y Estados Unidos, incluso con aranceles que existían ya en paneles solares, no han aumentado ahora, pero ya existían, es casi ninguno. Al mismo tiempo, China ha ido ganando cuota de mercado. Bueno, y termino porque ya ha pasado el tiempo. Un arma más de de-risking chino ha sido en los últimos años la política externa, porque su éxito comercial no se ha basado en acuerdos de comercio, sino que se ha basado en diplomacia económica intensa, en política industrial intensa, y lo han hecho tan bien que, como decía Miquel, creo, hoy en día son el mayor prestamista y uno de los mayores inversores globales en el sur global. Y entonces, ¿qué pasará? Si estamos en un nuevo orden económico con efectos para los emergentes, sí. ¿Cómo será ese nuevo orden económico? Pues no será unipolar. Estados Unidos no tiene ya el monopolio. Hay un prestamista universal mundial casi tan grande como el FMI, casi mayor incluso que la Unión Europea. No será probablemente bipolar. No creo que sea un mundo entre bloque China y estadounidense. Lo que vemos es, de hecho, una emergencia de este tercer bloque de los non alineados o de, digamos, los países conectores o las potencias, los poderes del medio. ¿Cómo posicionarse para ser una de estas potencias del medio? Pues tenemos muchísimos ejemplos en los últimos años, para acabar aquí. Vietnam y México, me he centrado bastante en ellos, pero también hay otros casos. Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el papel que están teniendo en acuerdos de paz, por ejemplo, en el Oriente Medio, el papel que Emiratos Árabes Unidos está crecientemente teniendo en África, por ejemplo, se está posicionando como un financiador de primera categoría, se está invirtiendo en muchísima logística, en puertos, etcétera, en África. Se ve ahora que en África en concreto hay los poderes clásicos, digamos, China mucho más vista ya como el poder del status quo y Emiratos Árabes Unidos con un pragmatismo enorme. Y aquí creo que pragmatismo es la palabra. China ha sido muy pragmática en los últimos años, en las últimas décadas, y hay crecientemente un número de países emergentes, de poderes del medio, que se están posicionando en estos bloques cada vez más fluidos de manera muy pragmática en todo este medio. Y no solo en el ámbito económico, sino que también en el ámbito diplomático. Y creo que esta será un poco la clave para esta emergencia de este tercer nuevo bloque de países del medio, digamos. Y termino aquí. Muchas gracias.